Hola mis amigos, estamos de vuelta para el estudio de una nueva lección bíblica. Sed bienvenidos. Hoy estudiaremos la lección número 9. El título es La batalla del Armagedón. El objetivo de la lección es dar a conocer cómo será la batalla del Armagedón y cuál debe de ser nuestra actitud frente a ella. Pero antes de seguir, vamos a hacer una oración. Señor y Dios que estás en los cielos, queremos agradecerte por esta nueva oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra, de profundizar en ella. Ayúdanos a entender el mensaje de esta lección y sobre todo ayúdanos a compartirla con otras personas. Gracias por todo, perdona todos nuestros pecados, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. El texto principal se encuentra en Apocalipsis capítulo 16, versículo 16, y nos dice: los espíritus del mal reunieron a los reyes en un lugar que en hebreo se llama Armagedón, el monte Megido. Y una parte de la introducción, que es muy interesante, nos dice: en este estudio abordaremos una batalla que tendrá lugar en los momentos finales de la gran tribulación, la batalla del Armagedón. Buscamos aclarar qué sucederá con los impíos en el momento del regreso de Cristo y cuál será el resultado de esta batalla. Como podéis ver, una lección muy interesante. Vamos a pasar ya a la primera pregunta, que dice: comente la trama de la batalla del Armagedón. ¿Quién trabajará para que esto suceda? Esta pregunta nos va a ayudar a responderla la misionera Liliana. Muchas gracias, Pastor Nicasio. Bueno, en esta primera pregunta vamos a ver el texto de Apocalipsis, capítulo 15, versículo 1, y Apocalipsis, capítulo 16, del 12 al 14. En Apocalipsis, capítulo 15, 1, nos da un primer indicio de la gravedad de esta situación. Nos muestra o describe una gran señal que se da en el cielo. Esta señal es una visión de 7 ángeles que llevan las 7 plagas finales, que son los últimos juicios de Dios sobre la maldad que se da en la tierra. Es una preparación para la batalla final que será llevada a cabo como parte del juicio divino sobre la maldad que ha dominado al mundo. En el capítulo 16, del 12 al 14, narra eventos que ocurren justo antes de la batalla final. En estos versículos se describe cómo el ángel derrama la 6ª copa sobre el río Éufrates. Esto provoca que el río se seque completamente y que abra un camino para que los reyes marchen sobre él hacia la guerra o hacia la batalla final. Esto es un simbolismo de las fuerzas que se preparan para una guerra. Además, el texto también menciona que de la boca del dragón, que es Satanás, de la bestia, que es el anticristo, y del falso profeta salen espíritus malignos en forma de ranas, que saltan de un lado para otro como emisarios del engaño, que manipulan a los gobernantes y a los reyes de la tierra para que se junten en contra de Dios, para que vayan en esta batalla final en un lugar llamado Armagedón para batallar contra Dios. Entonces, ¿quiénes son los que se levantan y trabajan para que suceda esta batalla final llamada Armagedón? Justamente son los de la Trinidad impía: Satanás, el anticristo y el falso profeta. Gracias, misionera Liliana, muy bien explicado. Solo añadiré que esa Trinidad diabólica, maligna, de la que nos ha hablado la misionera, para hacer realidad sus planes se encontrará con un gran obstáculo. ¿Qué obstáculo será ese? La fidelidad de los hijos de Dios, la fidelidad de la Iglesia del Señor. ¿Y qué sucederá? Nos preguntaremos. Bueno,
Lo veremos un poco más adelante en la lección. La pregunta 2 nos dice, ¿qué es exactamente la batalla del Armagedón? ¿Estarán todas las naciones del mundo literalmente en un lugar con este nombre? Esta pregunta va dirigida al pastor Marco. Gracias, Pastor Nicasio. Bien, la pregunta 2 la tenemos que responder de esta manera. Primero, tenemos que acudir a Apocalipsis 16:16, donde se menciona por única vez la palabra Armagedón. Es una palabra hebrea. Significa el monte de Megido. Era una ciudad en Israel, una ciudad fortaleza del rey Salomón, hoy en ruinas en el valle de Jezreel, lugar de idolatría, un lugar de grandes batallas. Entonces, Armagedón significa la batalla final entre el reino de Dios y los poderes del mal. La batalla entre el Cordero y el dragón. La batalla entre Cristo y el Anticristo. La segunda pregunta de la pregunta 2 nos dice, ¿estarán todas las naciones del mundo literalmente en un lugar con este nombre? No, amigos, porque Juan lo hizo de forma simbólica y no de manera literal. Serán batalla final del reino de Dios y los poderes del mal. Que Dios les bendiga. Gracias, Pastor Marcos. Excelente. Sí, efectivamente, el Armagedón no será una batalla física en un lugar específico. El Armagedón es un concepto simbólico que utilizó el apóstol Juan. El Armagedón se entiende como la lucha del creyente por mantenerse fiel a Dios frente a las influencias, engaños y persecuciones que se levantarán en esta tierra de parte de Satanás, del Anticristo y el falso profeta. La pregunta 3 nos dice, ¿qué promesa hace Cristo ante la realidad de esta batalla que tendrá lugar al final de la historia? Esta pregunta va dirigida al pastor Joao. Hola mis queridos amigos de la Escuela Bíblica, que glorioso amor de Dios esté sobre todos. Bueno, es un gran placer reunirnos una vez más aquí por este medio. Y respecto a la tercera pregunta, Jesucristo tiene un mensaje glorioso a sus siervos, a los que están despiertos, a los que no andan en tinieblas, están atentos, aguardando su gloriosa venida. ¿No es así respecto de los que andan en tinieblas? Apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses en la primera carta, capítulo 5, versículo 2 al 4, nos deja esta alerta. Él incluso dice, hermanos, ustedes no son como los que andan en tinieblas. Él hace eco al mensaje que entregó Jesús a Juan en el Apocalipsis 16, verso 15. Estén atentos, porque Él ha de venir como el ladrón, en el sentido de que los que andan en tinieblas serán sorprendidos y de la manera más negativa posible. Pero a los que están en Cristo no será una sorpresa, sino una liberación de este mundo terrible en el estado en que se encuentra. Osborne, comentando en el versículo 15 que debemos guardar nuestra ropa para que no andemos desnudos y no vean nuestra vergüenza, él comenta respecto de esto diciendo que en aquel entonces un guardia del templo, cuando era sorprendido dormido, le era quitado su ropa, quemada su ropa, y él era despedido, echado fuera, desnudo, y así humillado, era visto por todos y despreciado. Eso se encaja perfectamente a la realidad espiritual de los impíos por la ocasión de la venida de Jesús, mientras que los siervos de Cristo se alegrarán con la venida del Señor. Jesucristo dice, bienaventurado los que velan por su venida. Esto equivale a no perder de vista los valores del reino de Dios. Bueno, mis hermanos, un grandioso abrazo en el gran amor de nuestro Dios. Gracias, Pastor Joan.
Estupendo. El versículo 15 del capítulo 16 del Apocalipsis, Jesús hace una promesa que es una advertencia y una bendición al mismo tiempo. La advertencia es: he aquí, yo vengo como ladrón. Jesús nos advierte que vendrá de manera inesperada, sin avisar. La bendición está a continuación: dichoso el que vela. También se puede traducir por bienaventurado el que vela. También se puede traducir por feliz el que vela. ¿Por qué es dichoso, bienaventurado y feliz el que vela? Porque si velamos y nos mantenemos en fe y esperamos a nuestro Señor, no seremos avergonzados como aquel guardia del templo que fue sorprendido durmiendo y fue expulsado desnudo y en desgracia, como muy bien nos ha explicado el pastor Joan. La bendición consiste en estar preparados para la venida de Cristo. La pregunta 4 dice: ¿cuál será el resultado de la batalla del Armagedón para todos los impíos, para la bestia y para el falso profeta? Esta pregunta va dirigida al hermano Sergio. Un saludo cordial, Pastor Nicasio Martín, desde aquí de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Un saludo especial de la Iglesia La Promesa y de todos los cristianos bolivianos. Dando respuesta a la pregunta 4, Pastor, quiero decirle que en Apocalipsis capítulo 16, verso 16, establece que todos los impíos serán muertos por el Señor Jesucristo, es decir, que serán exterminados. También en Apocalipsis 16, verso 17 al 21, establece de que la tierra en este tiempo tendrá un cambio topográfico, es decir, que acontecerán grandes acontecimientos de transformación. Habrán granizos que lloverá del cielo, habrá contaminación del aire. Dice el Apocalipsis que habrá una gran mortandad de personas. Será tan grande la mortandad que establece también que las aves se alimentarán con los cadáveres, con las carnes de estos muertos. También habla acerca del final del anticristo, que es la bestia, y también del falso profeta. Establece en el capítulo 16, verso 20, que serán arrojados vivos, dice, al lago de fuego de azufre. Esto establece y así habla el Apocalipsis en la Santa Biblia, querido pastor. Entonces, podemos ver de que la Biblia nos habla de una gran mortandad en el tiempo del Armagedón, pero también podemos ver de que el acontecimiento también tendrá lugar al final de la bestia y del falso profeta. Un saludo cordial desde Santa Cruz, Bolivia, para todos los hermanos. Los saludo con la paz del Señor. Gracias, hermano Sergio. Amén. Sí, por supuesto, el resultado será contundente. Cristo, representado por el jinete del caballo blanco, derrota por completo a los impíos, a la bestia o anticristo y al falso profeta. Los impíos son destruidos con la espada que sale de la boca de Cristo. Esa espada representa su palabra, una palabra de juicio. Y la bestia y el falso profeta son capturados y lanzados vivos al lago de fuego y azufre, que representa el castigo y la destrucción eterna. La pregunta 5 nos dice: ¿está de acuerdo en que los acontecimientos de la batalla del Armagedón sirven para revelar aún más claramente la astucia del diablo? Esta pregunta nos va a ayudar a responderla la diaconisa Marina. Bueno, muchas gracias, pastor. Y sí, la respuesta a la pregunta es un rotundo sí. Nosotros a través de todo lo que venimos estudiando podemos ver cómo Satanás se las ingenia y cómo es estupendo en esto de la mentira y del engaño. Porque imaginemos que,
pensemos, mejor dicho, en esta ilustración, ¿no?, de Juan en Apocalipsis, viendo espíritus malignos saltando de un lado a otro, contando historias completamente ilusorias, ¿no?, y llevando a pensar a los reyes que pueden planear una batalla y que no solo la pueden planear, sino que además pueden ganar esa batalla. Entonces imaginemos a qué punto llega Satanás con la mentira, con el engaño, con la seducción, que te lleva a pensar por un instante que podés reunirte en un lugar a matar, a destruir a aquel que te creó, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a ir a pelear una batalla que después vamos a ver que claramente está perdida desde el vamos, ¿no? Entonces, no nos olvidemos nunca de esto, que Satanás es el padre de la mentira y que él, así como en su momento, ¿no?, en aquella batalla, planificando esa batalla, él va a llegar a decir, bueno, ok, vayamos, peleemos contra Dios. Hoy está luchando cada día, ¿no?, en engañar a la sociedad, ¿no?, en decirnos esto es bueno, esto lo podemos hacer, esto es maravilloso, para sacarnos del foco de la voluntad de Dios, ¿no? No solamente para que perdamos nuestra salvación o haya personas que no alcancen, sino que también busca que una vez que vos estás ahí, que estás dentro, que estás firme, busca la manera de apartarte y de hacernos creer a través de la mentira muchas veces que nosotros podemos solos, muchas veces de que nosotros podemos hacer algo que claramente no está ni ahí con la voluntad de Dios y que no pasa nada. Entonces tenemos que tener cuidado y estar atentos, ¿no? La palabra de Dios nos dice que tenemos que estar atentos siempre a aquello que, a no caer, ¿no? A no desviar nuestra mirada, que Satanás no pueda hacer que desviemos nuestro foco de lo más importante, que es la salvación y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pues muy bien, gracias, diaconisa Marina. Ya sabemos que Satanás lleva miles de años perfeccionando cada día lo que mejor sabe hacer, que es mentir. Y no solo mentir, es también confundir, persuadir, manipular y de ahí en adelante. ¿Qué nivel de astucia y engaño tiene que tener Satanás para que personas que se les presupone que son muy inteligentes y muy preparadas, ya que gobiernan y lideran países, lleguen a ser confundidas, engañadas y llevadas a una guerra contra Cristo? Además, convencidas de que pueden ganar. Sin embargo, a pesar de su astucia, la victoria de Cristo es absoluta. Así está reflejado en su palabra. La pregunta 6 dice, ¿está de acuerdo en que los acontecimientos de la batalla del Armagedón sirven para revelar explícitamente el gran poder de nuestro Señor Jesucristo? Esta pregunta va dirigida a la diaconisa Adriana. Gracias, Pastor Nicasio. Respondiendo a la pregunta 6, sí, estoy de acuerdo en que los eventos finales de la batalla de Armagedón revelan explícitamente el gran poder de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el texto presentado a nosotros subraya que, aunque los ejércitos del mundo se reunieron para luchar contra Cristo, que eso está en Apocalipsis 19:19, no se produjo una batalla en el sentido físico. Jesús apareció victorioso, destruyendo por completo a los ejércitos del mal únicamente con su autoridad divina. Eso también se encuentra en Apocalipsis 19:21. Bueno, en el texto aparecen varios elementos, ¿no? Y los elementos descritos destacan su supremacía. ¿Cuál? Bueno, cuando dice ojos como llama de fuego, eso se encuentra en Apocalipsis 19:12, pues simboliza su justicia perfecta y su conocimiento total. También aparece también el elemento manto teñido en sangre, que también se encuentra en Apocalipsis 19, versículo 13, que representa tanto su sacrificio redentor como el juicio de los enemigos de Dios. Y también el ejército celestial, que también se encuentra en Apocalipsis 19, versículo 14, que es la evidencia que lidera con soberanía a los poderes del cielo. Bueno, pues la ausencia de un combate físico resalta
resalta que nadie puede oponerse al poder de Jesús. Nadie puede oponerse. Él triunfa de forma absoluta, mostrando que su poder es incomparable y definitivo. Estos eventos no solo confirman su dominio sobre el mal, sino que proclaman su gloria ante toda la creación. Bueno, esa es la respuesta de la pregunta 6 y que el Señor os bendiga a cada uno. Hasta luego. Adiós. Gracias, diaconisa Adriana. Muy bien explicado. Hemos llegado al final de nuestra lección. Creo que se ha conseguido explicar bien los conceptos más relevantes sobre la batalla del Armagedón. Cualquier pregunta o duda sobre este tema podéis dejarlo en los comentarios. Os vamos a responder. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho. Dale a me gusta. Pulsa también en la campanita. Y bueno, solo deciros que os deseo lo mejor y que el Señor os bendiga mucho. Ya nos encontraremos en la próxima lección. Hasta pronto. Chao, chao. Hasta pronto.